para poder manejar todo ese sonido. Bueno, la evolución siguió, o sea que de repente para poder tener muchas veces un juego en esa calidad que ellos querían, tenían que hacer un sinnúmero. Por ejemplo, un juego que tenga 3 CPU, 4 procesadores de sonido, 2 procesadores de video. Ya se puso un poquitito, bastante más compleja la cosa. Pero bueno, en este caso es para recalcar en realidad que estos arcades que en realidad nos movían, nos encantaban y que nos volvíamos locos por jugar, cada uno corría en una plataforma totalmente diferente. Totalmente diferente. Cada plataforma estaba diseñada a la altura del juego este. Bueno, ¿qué pasó? Fue toda una revolución. La gente iba, jugaba a las maquinitas de acá para allá. Y empezaron a aparecer estos salones que tanto conocemos, que eran los salones de ocio, los salones de recreativas, donde la gente iba y jugaba a los fichines horas y horas y horas y horas y horas. Se iba formando un entorno social. Claro, obvio, ustedes iban, todos íbamos ahí, nos encontrábamos con nuestros amigos, con gente conocida. Pero eso no era todo. El problema era que había también gente desconocida. El problema que era mucho ocio y tiempo perdido. Entonces estaba mal visto por los padres, porque nos decían que no teníamos que estar tanto ahí, porque nos daban muchas vueltas. Había mucha gente desconocida, o sea que no sabías qué iba a pasar. Imagínense un padre que tiene a la nena ahí adentro con 13 años y se queda 8 horas ahí adentro con gente que ni conoce, con el que viene de laburar, que hay unas distancias, diferencias. Se puso un poquitito difícil. Entonces, ¿qué? En ese momento tenían que hacer algo. Había una especie de estrategia de marketing que había visto qué era lo que pasaba. Entonces empezaron a aparecer las primeras computadoras personales y las consolas. Las primeras hablo, esas que uno les conectaba a un televisor y de repente salía, ¡uy, mira qué lindo! Tengo una computadora en casa. ¡Uy, ojalá yo pudiera tener una! Claro, era casi imposible tenerlas porque eran carísimas. Pero bueno, con esas computadoras y esas consolas, mal que mal, eran didácticas, especialmente podían programar, podían hacer un montón de cosas que bueno, estaba bien para el chico traerlo de vuelta a la casa. Pero claro, yo quiero mi jueguito, ¿dónde están mis jueguitos? Y de repente nos encontramos con que no había forma de que los jueguitos en ese momento eran precarias. Esas consolas eran precarias, y lo mismo que las computadoras. Yo puedo contar de que, por ejemplo, yo no era una persona de computadoras. A mí no me gustaban, en realidad. Yo era el típico bohemio que me gustaba cantar, tocar el piano, acompañarme con el piano, guitarra, etc. Hacía una carrera así de ciencias. Pero bueno, llegué a mi primer computadora por una cuestión de hacer una inversión, porque era un momento difícil y la plata no valía. Entonces llegué a comprar mi primera Texas TI 99 4A. Me imagino que la deben conocer. Es de antaño, pero bueno, era lo que había, era la computadora personal de ese momento. Y bueno, imagino, yo fui a buscarla, porque la compré de segunda mano, y la persona que me la vendía me mostró un juego con líneas, se llamaba Parsec, era parecido al Defender. Me volví loco de ver esos haces láser que pegaban por acá, por allá, decir, qué bueno está esto. Y como corolario de eso, encima, muy vivo él, me mira así displicente por detrás, borra la pantalla y tipea 10, print, abre comillas, Jorge, cierra comillas, punto y coma, enter. Abajo pone 20, go to 10. Yo me quedé así mirándome para el costado, así pone run. La pantalla se llenó de Jorge. Y yo me quedé loco y me miraba y decía, ¡wow! Por Dios, ojalá algún día pueda programar como este animal. Miren si había abajo. En realidad, pequeña anécdota. Lo que sucede es que en ese momento era muy neófito y no entendía, pero igual, yo quería ser como Jorge. Ese sí que la tenía clara. Bueno, pero yo llegué a casa y dije, y ahora, esta es mi pista. ¿Dónde están mis jueguitos? Y entré a mirar de que el Parsec, el juego que me mostró, era un cartucho que venía con esa computadora.
Ah, si querés otro tenés que irte a Estados Unidos a buscarlo. Y los jueguitos que había eran muy precarios. Y yo quiero y nada, eran juegos muy básicos. No colmaban la expectativa que uno esperaba de ese tipo de cosas. De repente, en la otra punta del centro, tengo el Q*bert y el Pac-Man para Texas Instruments. La iba a buscar y cuando lo entraba a ver, digo, no. Era una serie de píxeles así, todo cuadrado, ni parecido. Pero bueno, era la época de la Commodore 64. Claro, era una revolución prácticamente. Porque esta máquina tenía de todo. Tenía gráfico, un entorno gráfico que era brillante, con un chip gráfico que era increíble. Los 16 colores que tenía brillaban al lado de lo demás, obviamente. Y tenía un chip sonoro que era el SID, que sonaba bárbaro. Pero claro, igual distaba de lo que eran esos arcades. Pero bueno, era la máquina del momento y era muy cara, muy cara. Estamos hablando de que valía $1.200 con su disquetera, porque las disqueteras no eran como las de ahora, que es un esclavo. No, la disquetera de esta máquina era otra computadora más, con su procesador 6510 o 6502, subía vías, y buses y lo que sea, y procesaba. Era una maravilla arquitectónica, y tenía sus juegos, y empezaron a aparecer ahí unos por más fieles. Claro, de repente apareció una versión de Mrs. Pac-Man, una versión de Kung Fu Master y otras de así de arcade que estaban muy bien hechas. Claro, tenían mejores gráficos y sonido como para poder presentarse en esto. Y bueno, y realmente uno estaba feliz con eso. ¿Por qué? Porque estaba apareciendo realmente en escena la simulación. La simulación. Ustedes dirán, ¿qué? ¿La simulación? Sí, esto, los jueguitos, sí. Una simulación. En realidad la simulación que todos queríamos era que para nuestra máquina tener esos jueguitos andando. ¿Cómo? A través de esto, de la simulación. La simulación no es más que portar un programa o juego de una plataforma a otra completamente distinta. ¿Pero cómo se hacía esto? Bueno, las compañías, dueñas de software, contrataban, o las licenciatarias, contrataban equipos completos que lo que hacían era reescribir el programa original. Vamos a suponer un juego determinado, supónganse, no sé, por decir así, Kung Fu Master, y reescribirlo en el lenguaje de máquina de la computadora target. Bueno, una vez hecho así, trataban de reproducir fielmente todo lo que podían para que la experiencia sea más o menos similar a esto. Esto era la simulación, reescribir el programa en otra plataforma distinta. Luego, había gente que era excelente en esto, que eran grafistas, que trataban de portar los gráficos. Tenían los gráficos originales y trataban de que, obviamente, dado el entorno y las limitaciones que tenía, hacer unas gráficas más o menos decentes que sean dentro de todo lo más fiel posible. Y pucha que lo han logrado en muchos casos. Porque en el caso, por ejemplo, de la Commodore, que es lo que estoy hablando ahora, tenía 16 colores y en un modo que tenía 160 puntos por 200. Y tenías que resolver en eso matrices de video de 386 por 284 con dos paletas de 128 colores. Entonces había una degradación de gráficos. Pero bueno, así todo se trataba de llegar. Había muy buenos grafistas que podían hacer cosas como Jim Sachs, por ejemplo. En el caso del sonido era diferente. Porque mi jueguito que jugaba, no yo, pero bueno, el jueguito que yo esperaba, por ejemplo el Kirus, tenía 4 procesadores de sonido. Y estamos hablando que tenía 8 voces mixtas. Y no había máquina que pueda soportar eso. Entonces a veces, para no caer en la decepción de tener que degradar el sonido, que era una de las experiencias más grandes, ¿qué hacían? Reescribían una nueva música, un nuevo sonido para este programa. Y por eso hubo ports, como el de Ghosts 'n Goblins, que no me lo olvido más, que estaba muy lindo, estaba muy parecido al original, pero la música era brillante, pero era otra música diferente. Pero eso sí, usaron gente como Rob Hubbard, como Ben Daglish, como Chris Butler, que eran genios de la música de 8 bits, y crearon un track realmente excelente, que era muy pegadizo. Entonces el juego tuvo su volumen para poder estar adelante. Claro, también en cierta manera uno se iba un poquito decepcionado. ¿Por qué? Y por la limitación era la memoria.
En este caso, yo me acuerdo en este juego, en el Ghosts Goblins, vos matabas una serpiente gigante y después entrabas en lo que era la perdición con gárgolas, con ogros. Y acá vos matabas la serpiente y aparecía una plaqueta así, una placa totalmente cruda, fría, que decía: usted ha rescatado a la princesa. Me cortaron el juego a la mitad y la experiencia del juego. Bueno, años después, los que siguieron la escena se encargaron de hacerlo bien y desde cero. Pero bueno, no era el caso. La cuestión es que, entre todo esto, la escena se caía. Pero bueno, a mí me quedaba corta la Commodore. Y yo dije un día: yo no puedo seguir programando con esto, me queda chica. El día que dije eso, fue el craso error de mi vida. Ese día dije: ay, ¿cómo hacen para programar estos jueguitos? Y miré, y había una sola línea de BASIC que decía SYS 2064. Manual, porque no había internet en ese momento, uno no podía poner en Google nada, y en el manual decía SYS, comando que ejecuta un programa de lenguaje de máquina en la dirección especificada. ¿Lenguaje de máquina? ¿Qué es esto? Bueno, ese fue el primer día en que conocí el assembler, el lenguaje de máquina, el lenguaje del procesador, del 6502-6510. Y ese día entré en pánico porque me desequilibré, me volví loco. ¿Qué es esto? No había mucho documento. Y bueno, y era todo prácticamente en prueba y error. Y tenía que saber de qué se trataba. Y empecé a meterme dentro de ese lenguaje y cada vez más adentro, y con eso encontré la arquitectura de esta máquina y cómo funcionaba. Y los trucos que tenía las 3 palabras mágicas. Tenía multiplexión, back switching, interrupts. Con esas 3 cosas se podían lograr efectos y sacarle jugo de una manera que antes no se había podido hacer. Más adelante vamos a tratar de exponer un poquito más acerca de estos trucos. Pero lo lógico aquí era que me puse inmerso en esto y perdí muchísimo tiempo tratando de programar assembler. Me hice experto, vino la escena de cracking, todo el primero que hacía era tratar de medirse, a ver si podía desproteger juegos y desproteger otras cosas. Convertir de PAL a NTSC con rutinas muy diferentes que había, porque la Commodore tenía una versión de Estados Unidos y una PAL, que era de europea. Entonces, como la escena era europea, venían los juegos europeos que tenían problemas de scroll y todo. Y había que convertirlos en NTSC. Y muchas cosas así. Y vinieron los intros, que todo el mundo conoce de qué se trata. Y a ver quién la tenía más grande, la cabeza, obvio, para poder hacer esto o lo otro, o este gráfico volando, o hacer un sinusoide en el aire que venga en forma axionométrica. Y bueno, era así. Pero bueno, la escena se fue muriendo. Yo recalco esto porque para mí esos fueron los días dorados de poder hacer las cosas y tener utilitarios y craquear y estar inmerso en el mundo del assembler, del hexadecimal, de los streaming que no sabés qué es lo que está escribiendo, qué está poniendo, y la ingeniería inversa para tratar de recobrar y utilizar todos los recursos habidos y por haber de esta máquina o de este sistema. Pero bueno, siguió la escena adelante con la Amiga, porque se murió prácticamente la Commodore. Y bueno, y los jueguitos cada vez fueron mejores, los ports fueron mejores. Pero después hubo una inflexión, empezaron a aparecer las PC. Las PCs primeras eran terribles porque eran orientadas para utilitarios, pero no tenían gráficos. Los gráficos eran precarios. La salida de video era CGA, eran 4 colores, una paleta horrenda. Y los ports que se hacían para los juegos eran realmente horrorosos, porque eran manchones de acá y de allá y no se podía. El sonido era un pip, era inexistente. Y era toda una decepción, realmente nadie quería jugar ese juego. Y bueno, miraban otros tipos. Pero claro, evolucionaron, como todo. Y la evolución de las PCs nos trajo mejores gráficos, empezaron los VGA, luego los Super VGA, y bueno, ya teníamos un entorno gráfico lindo. Aparecieron los kits multimedia. ¡Ah! Yo tengo una computadora multimedia, decían. Y ¡uy, qué bueno! ¿Y qué es eso? Bueno, es una máquina que viene con placa de sonido y un lector de CD. Bueno, era todo, tenía sonido real, con la Sound Blaster, pegaba, podías tener sonidos de 8 y de 16 bits, o sea, calidad de CD. Y obviamente, con mejores juegos y cosas.
Pero bueno, esto trajo aparejado muchas cosas. Entre ellas, las publicaciones. Porque como la escena estaba en Europa, la gran mayoría de las cosas, nos mandaban cosas acá, las revistas que venían acá con un año de diferencia, que eran basura, pero acá las recibíamos con los brazos abiertos. Y traen un CD, loco, no sabes qué bueno. ¿Y qué tiene? Y no sé, qué sé yo, vamos a ver. Y venían con publicaciones multimedia, que eran revistas electrónicas o juegos interactivos. Y de repente había otras que eran para los más técnicos, para los que las teníamos clara, que bueno, traían un CD lleno de shareware. ¡Wow! Corría en ese momento las primeras entradas a internet, o sea que en realidad teníamos muy poco acceso. Y los que no teníamos acceso estábamos como locos esperando. Don José, llegó la microporongmanía. No tengo la microporongmanía, pero tengo la microconchmanía que viene con otro CD, con un montón, son 640 megas de... Yo me quiero morir. Me llevaba la revista abajo del brazo y me quedaba... Que no me joda nadie, pero nadie. Me encerraba y me quedaba ahí viendo la cantidad de programas que traía. Era oro en polvo. Por Dios, cuánto freeware, cuánto shareware. Mi Dios. Entre medio de todo eso, acá es donde hago otra inflexión, porque entre medio de todo esto había, no sé, archivos MIDI de sonido y un montón de cosas, y no sabés qué grande toda esta cosa. Bueno, pero en el medio de eso había un directorio, porque yo soy viejo, no había folders, había directorio, porque era todo de OS, había un directorio que decía demos, y dentro de los demos había dos títulos, uno que decía Girus, que era uno de los clásicos, y otro abajo que decía Time Pilot. ¡Wow! Bueno, era hora que lo pongan en una PC, ahora que tiene un entorno más o menos adecuado. Bueno, entonces puse mi Girus. A ver el Girus. Y sale una pantalla, como las de intro, que decía de que era un soporte temporal o que era experimental. Que no me hace... Digo, pucha, el tipo está convirtiendo esto y ya está diciendo de que está mal. Digo, bueno, arrancamos muy mal. Así todo yo le di entrada porque quería ver esto. Era un escéptico, era. Y de repente empezaron a aparecer una serie de caracteres por la pantalla. Y de repente, ¡trum!, el Attract. Está funcionando el juego en el Attract. Y me quedé anonadado porque era idéntico. Era pixel perfect. De repente era el juego que yo estaba acostumbrado a ver. Y bueno, y viendo lo que era el Attract funcionando, que es obviamente, ¿no?, toda la parte de introducción del juego, uno adentro ya tenía como una especie de sensación extraña, porque sabía con qué se iba a encontrar. Pero bueno, ustedes se acuerdan, lo deben saber muy bien, cuando alguien tiene un impacto, un desequilibrio emocional. Por ejemplo, cuando alguien se enamora de alguien por de repente de verlo, o cuando te dan una noticia que te cae mal y te da vuelta el estómago. Bueno, a mí yo tuve una situación en la cual me sentí de esa manera. Me sentí como que se me dio vuelta todo. En un momento dado, el juego puso Insert Coins y empezó a titilar. ¿Y esto? Bueno, qué bárbaro estos programadores, qué bárbaro. Mirá lo que hacen para que la experiencia sea exactamente igual. Igual, era idéntica. En ese momento empecé a temblar porque me di cuenta, en realidad, de que yo estaba viendo el original, el juego original. No puede ser. Una PC es una plataforma muy diferente de estas, que las conocía muy bien, sabía cómo estaban, qué procesadores tenía y todo. Pero bueno, no había forma. Esto no podía ser, era utópico. No, era real. Saqué el juego, fui a ver los binarios que tenía dentro y todo. Y sí, de hecho, estábamos entre la primera emulación. Emulación versus simulación. Simulación es lo que habíamos visto antes, la reescritura del juego para otra plataforma. Pero la emulación es algo muy diferente. La emulación es la simulación de cada uno de los componentes del hardware original, hasta el punto de crear una placa virtual, un entorno virtual, donde el software original se va a ejecutar creyendo que está en el hardware original. Por ahí suena un poco confuso, pero es ese entorno donde el jueguito viejo cree que está en su hardware. ¿Y funciona? Y sí, porque tenés la recreación exacta del hardware.
Los gráficos son píxeles exactos, como dice ahí en la placa. Los sonidos son idénticos. ¿Por qué? Porque es la emulación, es la simulación exacta de la parte de sonido. Y te da exactamente la misma experiencia, que eso es lo fundamental. Entonces, ¿qué pasa? La emulación tiene distintas connotaciones. Pero bueno, la idea es para preservar y para documentar todo esto. ¿Cuáles eran los impedimentos? Era la falta o carencia de hardware para poder hacerlo. O sea, muchas veces el hardware ya no existía, pero bueno, de alguna manera teníamos que conseguirlo, porque si no, ¿cómo lo hacíamos? Bueno, hay manera de hacerlo. Ya lo voy a explicar. El bitrot. El bitrot es el tiempo, revienta todo. El tiempo puede todo. Simplemente cualquiera de estos containers que tenían, las gráficas, los programas, etc. No importa si eran ROMs, que son pequeños integrados que contienen estos binarios, o si era una media magnética, o si era un CD o un DVD. Todo se deteriora con el tiempo y se pierde. Entonces, este era también un impedimento, porque para poder preservar algo, teníamos que apurarnos antes de que el tiempo lo vaya rompiendo y después no lo podamos tener, no lo podamos recuperar. Copyright y protección legal. Teníamos también las primeras empresas que no sabían realmente qué iban a hacer. Si nos iban a meter en cana a todos, nos iban a poner presos por hacer estas cosas, porque estábamos tocando sus juegos, su copyright. Teníamos un poquitito de miedo. Y después las protecciones complejas. Las protecciones complejas que teníamos que sortear para poder emularlos. Las PLDs eran como una especie de chips que tenían arrays lógicos adentro y que hacían lío entre las dos puertas, entre entrada y salida. Y muchas veces cambiaban el addressing del hardware o hacían otras cosas de protección, las cuales teníamos que figurar nosotros. Como encriptar las líneas, por ejemplo, o hacer un bit swap o un sort con las líneas tanto de addressing como de data. Y teníamos que salir adelante con eso. CPU bricks para evitar identificaciones. Armaban en su hardware un ladrillo epoxi que adentro tenía una CPU, tenía baterías, una RAM y cablecitos finitos que si intentabas abrirlo, chao, volaba. Y no sabías qué. Tenías que tratar de desencriptar la cosa por otro lado. Encriptación de código, gráficos y sonido. Bueno, esto lo hicieron siempre para que no se roben el código. Trataban de encriptar el sonido primero, después los gráficos, como el caso de Gaelco, que con su World Rally, que tenía la video RAM totalmente encriptada, para que no lo puedan copiar. De hecho, no se podía copiar. Y bueno, y la encriptación del programa, que era lo más lógico que hagan, a través de distintos dispositivos o de CPUs custom, trataban de encriptar el código para que los bootleggers, que eran la gente que copiaba las placas, no pudieran acceder a ellos. Los bootleggers son justamente eso, era gente muy experimentada y con mucho dinero que tenían laboratorios enormes y que trataban de copiar las placas. Entonces había que trabarles un poquito el negocio, porque si yo diseño la placa y vos haces la plata, y bueno, algo no está funcionando bien. Ahora bien, los bootleggers protegían esos hardware, creaban otro hardware y también lo protegían como si fuera de ellos. Y no tenían el copyright. Entonces era todo un problema esto. Y por último, los hoarders. ¿Qué son los hoarders? Eran aquellos que no quiero que juegues a la pelota es mía y me la llevo. Bueno, así funcionaba. Tenían las placas, sabían que las placas iban a morir, pero no las daban. Ah, no, esto, mirá lo que tengo, este juego lo tengo yo, solo, es para mí. Vos no. Y con eso se perdían muchos de los títulos que eran fantásticos. Bueno, no había forma, era una de las peleas principales. Bueno, volvemos a la emulación. Empezaron los emuladores chicos dando vuelta y como habíamos hablado de que eran de diferente hardware cada uno, bueno, eran simples, hasta que apareció MAME. Como proyecto de documentación y preservación de hardware y software. Claro, la idea era documentar y preservar todo esto. ¿Por qué preservar? Porque sí, porque teniendo el emulador, dentro de 2 siglos, las personas que estén pueden ver realmente y pasar la experiencia de tener el juego emulado o los programas emulados de tal manera. Era un emulador múltiple, hecho por 2 visionarios que hicieron un sistema modular para poder programarlo. ¿Por qué modular? Y porque es los primeros que dijeron, bueno, saco factor común, pongo en una librería las CPUs, en otras librerías ponemos las placas, ponemos los chips de sonido y los de video. Entonces, con un driver o un controlador,
vos juntabas las piezas y le decías qué tenía que hacer, cómo conectarlas entre sí, cómo funcionaban los interrupts entre sí, hacer un mapa de memoria para ver dónde escribía y dónde no escribía. La estructura estaba basada en C y los cores estaban hechos en Assembler porque en realidad las PCs eran muy básicas para ese entonces, no tenían mucha fuerza. Pero en ese momento tenías un grupo muy cerrado de desarrolladores que tenía distancia con los usuarios, no les daba mucha bola. Y bueno, y había muy poca colaboración externa. Era nivel Dios, los desarrolladores allá y nosotros acá. Se hizo un furor a nivel mundial, donde empezaron a aparecer fansites y devotos que armaban sitios de adoración y te volvían loco, porque era toda una técnica muy, muy difícil. Y esto era muy esperado. Esperaban los releases de MAME para ver si estaba el jueguito que yo quería. Era bastante. Y bueno, así fue. Se evolucionó, se cambió los lenguajes, se hizo otro tipo de estructura, pasó a ser open source, se cambió la licencia, se hizo más para llegar a las personas. Pasó por SVN, después GitHub, o sea que cualquiera podía hacer un pull request y estar en contacto con los desarrolladores para poder tener una colaboración externa. Había canales de discusión y se hizo todo más participativo. O sea que cada uno hoy en día puede ser potencialmente un desarrollador para esto. El legal status. Había una franja gris en la cual uno no sabía si, como yo dije antes, si en realidad iba a ser atacado o no por las compañías. Y el temor a las acciones legales. Pero bueno, las posturas de las compañías fueron diversas. A mí hubo una, que es una compañía muy famosa, que tiene un bichito que pincha, que es una compañía de videojuegos muy grande, que nos mandó un cease and desist, que es una nota como diciendo, bueno chicos, déjense de joder, basta con esto, y bueno, y no queremos que estén con la emulación. Y ese mismo funcionario el otro día a mí me escribe para decir que no le dé importancia a lo que habían puesto, que en realidad el proyecto era fantástico y que querías que sigamos adelante. O sea que había parte colaborativa, había empresas que sabían que ganaban en publicidad y otras que no querían ni que toques absolutamente nada. Bueno, de Milestone son prácticamente cómo fue que yo llegué adentro a ser parte de desarrollador. En realidad hay una anécdota muy loca con esto, que le había contado cuando me hicieron la entrevista aquí. Voy a tratar de resumirla rápido. Corría ese entonces y MAME no tenía jugadores, no tenía programas de fútbol, no tenía ningún tipo de juego de fútbol emulado. Y en un sitio apareció un italiano que decía que quería emular el Tekken World Cup si alguien le daba una mano. Accedí y bueno, le escribí y estuvimos un montón de semanas en inglés comunicados, hasta que yo conseguí la placa. Me tuve que ir muy lejos a la costa atlántica, Mar del Plata, y conseguir la placa, y después comprarme mi primer lectoprogramador de EEPROM para leer los chips. Era muchísimo dinero, pero lo hice. Y así todos estuvimos siempre en contacto y tratando de desarrollar el driver. Meses. Hasta que en un momento digo, necesitamos la placa, la podemos llevar porque me la están pidiendo y está muy lejos. ¿Dónde tenemos que ir? Tengo que hacer 400 kilómetros por la costa atlántica. Silencio. Y de repente me dice, ¿dónde estás? Él era Ernesto Corby. Le digo, yo en Tigre, en Buenos Aires. Me manda un mail diciéndome, este es mi teléfono, estoy en Devoto, venite para casa ya. Meses en inglés tratando de pelear. Claro, yo, Roberto Fresca, él Ernesto Corby. No teníamos ni idea y estábamos a 20 kilómetros. Bueno, la cuestión es que como nenes, viste, como uno se siente con la emulación como Víctor Frankenstein trayendo al monstruo a la vida. Es así, uno no puede describirlo de otra manera. Yo me acuerdo con él, cuando vimos los primeros jugadores que salían a la cancha y los teníamos emulados, saltamos y nos abrazamos como nenes de 8 años gritando. Y era increíble, nos volvía esto, el desarrollo de la emulación, nos volvía atrás a la época esa del cracking. Es increíble, pero uno tiene esas imágenes, es como de repente como el perro de Pavlov, del reflejo condicionado. Yo me ponía a craquear y mi vieja tiraba un desodorante que era imposible, no se aguantaba. Hoy en día huele una fragancia similar y me lleva a eso. Bueno, esto es exactamente igual. Me da esa pasión, me hace hacer la ingeniería inversa a cada rato de cada cosa. ¿Me volvés atrás una? Ahí está.
Hablo del hardware de gambling, porque en ese momento no estaba soportado, pero abusaban de estos recursos, del band switching, de la multiplexión y de los interrupts. Voy a explicar así muy por encima de qué se trata. El band switching es porque, bueno, en ese momento la RAM era muy cara y los sistemas que tenían las plataformas tenían las cosas divididas en bancos. El kernel en un banco, qué sé yo, el generador de caracteres en otro banco y así. Entonces, para sacar, digamos, un poco de provecho, se iban switchando esos bancos para poder aprovechar la RAM de abajo. A veces se hacía porque, bueno, por ejemplo, tenías un chip de sonido que podía hacer muy pocas cosas. Entonces vos tenías distintos bancos y los ibas cambiando para que en ese momento puedas tener más sonidos con ese mismo chip. Multiplexión. Esto puede tener 8 sprites. Sprites son gráficas móviles, ya lo sabrán. Muy bien, ahora, por interrupción yo corto la pantalla entre medio y después pongo los mismos 8 sprites abajo en una interrupción de video. Los mismos pero con otra definición. Estoy viendo 16. Eso es multiplexión. Y llevado a este hardware, muchas veces es con líneas. Yo tengo inputs, outputs. Pero inputs tengo 8 de los 8 bits que tengo de un puerto. Y de repente, con el sistema de multiplexión, que tengo como si fuese 4 bits más o líneas, que lo que hacen como si fueran conmutadores, baja esta, o baja esta, o baja esta, o baja esta, y depende del estado de eso, esos 8 se leen como un botón. Con este otro estado, otros 8 botones. Y así hasta que puedo tener 32 botones distintos con solo 8 líneas. Eso era un truco muy viejo que había para poder sacarle más provecho. Y los interrupts, que era el abuso en las rutinas de interrupciones, poder hacer muchas cosas como para poder hacer este tipo de abusos, de lecturas, de puertos y etc. Magic Fly y PM Poker fueron mis primeros drivers sin el hardware y solito. Por eso yo los destaco ahí. Se trata de un juego de apuestas, que era un globito que subía y vos apostabas a eso. Perdón, no, ese globito subía y vos apostabas a los otros de abajo y después se reventaban los de abajo y revelaban números y último el de arriba. Si vos le ganabas al de arriba, ganabas. Si vos pusiste 2 fichas, te llevabas 4 y así. Era un juego bastante bobo, pero era muy adictivo. Pero bueno, esto se hizo pura y exclusivamente sin el hardware. Lo mismo que el PM Poker, que era un juego de póker. Simplemente haciendo reversa los programas. Simplemente, ¿qué hacíamos? Porque esta es la parte que quizás le atachan. Porque muchas veces cuando tenés el hardware, tenés que hacer un estudio exhaustivo. Decís, bueno, tengo el hardware. ¿Qué hago? Lo quiero emular. Bueno, ¿qué hacemos? Estudio. CPUs. ¿Cuántas CPUs tenés? Entrás a mirar el tipo, si es un 6502, 6510, si es un Z80, etc. Estamos hablando ahora de 8 bits, aunque había de 4 y de 16 y de 32 después. MCU, que son microcontroladores. ¿Tiene? ¿Sí o no? ¿Tiene? ¿Se comunican? El microcontrolador era como una especie de prueba o de, ¿cómo te podría decir? A ver, de protección. Muchas veces pasaba nada más que un parámetro para decir estoy acá, otras veces cambiaba parte del código. Eso era para evitar las copias. Tipos y cantidades de ROM o de RAM, de memoria o de estos chips que contenían los programas y las gráficas. Aparecieron los PSG, que eran los programadores de sonido, y bueno, y los CRTs, que eran los controladores de video, BDP, que eran los procesadores de video, y bueno, con las PLD, los custom chips, que son los que no sabíamos que había dentro, y bueno, se trataba de recrear el binario que se podía sacar y reemplazarlo para poder, digamos, arreglar esa placa o ese hardware cuando se rompa. Bueno, las lecturas de ROM se hacen a través de unos lectoprogramadores, que son unos aparatitos donde se ponen este chip y se lee a través de una computadora el binario que contiene. Se debe verificar de que esté en buen